2:73, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, y el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en el mundo reinarán. Ellas en la dura vida nos sostendrán, y en triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a tomar nuestros asientos. Otro favorito. Dios, gracias por siempre sostenernos cada día de nuestras vidas. Gracias, Dios, por no solo llamarnos, no solo por haber ido a la cruz a morir, pero también tu resurrección y la esperanza del cielo. Gracias, Dios, y hoy cuando estudiamos y abrimos tu palabra, te pido, Jesús, enséñanos y ayúdanos a entender lo que tienes preparado para nosotros. Y ayúdanos a vivir estas grandes verdades hoy y siempre. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues tomando nuestros asientos y vamos a buscar ahora el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. La semana pasada estuvimos en Primera de Pedro, hoy estamos en Segunda de Pedro, casi donde termina la Biblia. Casi es uno de los últimos libros de la Biblia, página 1274. No, 1276. 1276 de sus Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3 es donde vamos a leer. So 2 Peter 3, in English, página 1276. Tiempos de Navidad prácticamente se acabaron, pero en esos días de la Navidad siempre nos enfocamos en cuando Jesús nació, que es primer venida de Jesús. Pero como Jesús siempre había dicho, va a regresar otro día. La segunda vez, no como un niño en una cuna, simplemente va a regresar como rey victorioso. Hoy quiero hablar acerca de ese tema, porque en realidad sí, tiene validez acordarnos del nacimiento de Jesús y lo que significa. Pero es muy importante también pensar en el regreso de Jesús y lo que significa, porque eso está por venir. Y cuando hablamos de su regreso, también quiero hablar acerca de la justicia de Dios. Y justicia, cuando hablamos de justicia, no sé qué tan importante es esta palabra de justicia para ti. Si el concepto de justicia es importante para ti. Tal vez has visto muchas injusticias, tal vez es mejor pensar en esto. No sé qué injusticias
has visto en tu vida, porque cuando piensas en injusticias, te hace pensar en el valor de la justicia. ¿Qué injusticias has visto en tu vida o en este mundo? Como sabemos, en este mundo hay mucha injusticia. Tal vez tu mente lo primero que piensas es cosa de los gobiernos, injusticias, corrupción que se ve en los gobiernos. Oficiales que manejan todo el dinero a su conveniencia y sobre todo sus propios bolsillos, ¿verdad? Podemos pensar en jueces injustos, que lamentablemente hay jueces que se dejan comprar. Y yo conozco personalmente tragedias en México de personas 100% inocentes que están o han estado en la cárcel y personas 100% culpables de cosas terribles y por cuestiones de dinero andan libres. Eso es injusticia, es difícil vivir en circunstancias así. O pensamos en la guerra de Rusia y Ucrania, tal vez hay un sinfín de detalles ahí, pero sobre todo vamos a decir, es injusto cuando un país invade y trata de conquistar a unas personas que realmente desean su libertad. Es un tipo de injusticia que vemos a nivel de países. Pero ¿qué de nivel de nuestras familias? Hay injusticias que pasan en nuestros hogares y nuestras familias. Pues hay muchas cosas. Cosas injustas, cosas que no deben de pasar. Podemos pensar, por ejemplo, en un matrimonio. Si, por ejemplo, el esposo ama demasiado a la esposa y ella lo engaña. El dolor que es como esposo de sentir esto, es como un cuchillo. Y dices, es injusto. O cuando piensas, por ejemplo, en una niña violada por su papá. El que más debe protegerla. Y pasa otra cosa muy fea, es una injusticia. Hay muchas clases de injusticias. En esta semana pasada estaba hablando con una persona, fui a Toronto a un funeral de alguien. Y estando ahí hablaba con una señora y no la había visto en unos 15 años. Y ella me dijo, pues, ¿cómo te va? ¿Y cómo estás? Y le hablaba de mi vida y le preguntaba de mis hijos y decía que ya soy abuelito. Y ella dijo, ¿en serio? Le dije, sí, ya tengo un nieto nuevo que llegó hace 3 semanas y las gemelitas que llegaron hace año y medio. Y ella me dijo, cuando tú ves a tus nietas, las gemelitas, abrázalas, me dijo la señora. Porque Dios nos dio 2 nietas gemelitas idénticas igual, pero una vivió un día y la otra vivió 2 días. Y nunca es fácil estar en un funeral, pero cuando ves el rostro de un niño muerto, algo en ti dice, esto es una injusticia. Los niños no deben de morir, deben tener una vida primero. Vemos muchas injusticias. Algunos de ustedes me han dicho, me parece injusto que tengo que dejar mi país y mi cultura para ir a Canadá a trabajar. Debe haber trabajo para mí, para quedarme con mi familia. Eso sería la justicia de poder hacerlo. Pero ¿qué cuando miras en el espejo? Hay algo de injusticia cuando te miras en el rostro. Cosas malas que tú has hecho. No hay injusticia en nosotros mismos. Cada uno de nosotros venimos manchados igual por injusticia. Porque en realidad injusticia simplemente es seña del pecado. Injusticias que vemos en nosotros y las injusticias que vemos en nuestro mundo son frutos de la semilla del pecado. Y Dios 100% es justo. Nada de injusticia en él. Él odia la injusticia y no tolera la injusticia. Y como Dios es un juez justo que no se deja comprar, cada malo tiene su consecuencia con él. Al nivel de todas las personas y al nivel individual. ¿Sí? Y por eso, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús,
Por un lado, decimos es algo serio, que es algo serio. Pero también es algo muy hermoso pensar que va a haber un reino justo y eterno, que es el reino de Jesús. Entonces de esto vamos a hablar hoy. Y Pedro toca el tema aquí, 2 de Pedro 3, donde él dice, y vamos a leer de versículos 1 a 13 en total hoy. Versículo 1 dice, queridos hermanos, y si tú conoces algo de Pedro, él se describía como un pastor de ovejas, pero se siente la compasión en su voz de él. Él quería mucho a la gente. Queridos hermanos, dice, cuando él escribió la carta, porque conocía a las personas a quien escribía, pero como también es parte de las escrituras, esto se dirige a nosotros también, ¿verdad? Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. Hace 8 días estudiamos algo del capítulo 1 de 1 de Pedro. Ahora es la segunda carta. De hecho, esto fue su última carta que escribió. Justo antes de morir escribió esta carta. Si tú en esta semana, en el transcurso de la semana, tomas tiempo para leer capítulo 1, puedes leer el capítulo 1 de 2 de Pedro, que él está consciente de que está a punto de morir. Prácticamente se puede decir, esas son como las últimas palabras de Pedro que está compartiendo. Entonces, último capítulo de su última carta con temas serios para ellos y para nosotros. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los ¿quién? De los santos profetas pronunciaron en el pasado, que los santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Así que Él está diciendo, les voy a recordar ciertas cosas importantes, cosas que los profetas dijeron y también cosas que Jesús mismo había dicho. Y el tema es el segundo regreso de Jesús, segunda venida de Jesús. Versículo 3 dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente como burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Entonces, Pedro está diciendo, hay personas que dudan la verdad de lo que está escrito y dudan la verdad de lo que Jesús mismo dijo, que Él va a regresar. Esas personas dicen, se mofan, se burlan de la palabra de Dios y dicen, no pasa nada. Todo sigue como siempre ha sido. Y les pregunto, en nuestro tiempo, porque esto fue escrito no muchos años después de la partida de Jesús. Y en ese momento había personas diciendo, pues todo eso son leyendas, mitos, cosas para espantar a la gente. Eso no es cierto. Y ahora vivimos en el año 2023. Ahora pasaron como 2000 años y todavía estamos aquí. Hay personas que en nuestro tiempo dicen lo mismo. Dios no existe. Dios no va a regresar. Este mundo va a seguir por años. Como dice aquí, versículo 3, dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus ¿qué? Sus malos deseos se mofará. Cuando las personas dicen esto, es porque en realidad en el corazón no quieren seguir las cosas de Dios, lo que quieren seguir son los deseos de uno mismo. Los malos deseos que tenemos por naturaleza como seres humanos, no queremos reconocer a Dios ni someternos a su palabra. Y aún nosotros, estaba yo reflexionando mucho en esto en esta semana pasada, aún nosotros que creemos en Dios y hoy aquí estamos en una iglesia, es muy fácil decir con la boca, yo sí creo en Dios y yo sí creo que va a regresar. Pero es fácil decir esto con la boca y vivir como si no fuera cierto. ¿No es cierto eso?
¿Cuántas veces realmente piensas en el regreso de Jesús y el significado de esto? ¿Cuántos días realmente tomas tus decisiones que tomas y vives tu vida a la luz de esta verdad? Que Jesús en realidad va a regresar y todo lo de este mundo se acabará. También soy ser humano. Y tengo que confesar que es muy fácil decir que esto creo. Y es muy difícil vivir mi vida así. Pero Pedro quiere refrescarles la memoria como dijo. Y versículo 5 dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, ¿qué? Existía el cielo y también la tierra. ¿Ok? Entonces va a dar 3 ejemplos de la importancia de la palabra de Dios. Dice, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra. Sabemos la historia de la creación. ¿Cómo llegaron a existir las cosas? Génesis dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Y Dios dijo que haya la luz y se hizo la luz. Dios dijo, por la palabra de Dios llegó a existir nuestro mundo. Nuestro mundo que vivimos, ¿cómo llegó a existir? Por la palabra. ¿Es por la evolución? ¿O es por la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿La palabra de Dios es fiel? Sí. Cuando Dios dijo que se haya la luz, se hizo la luz. ¿Y tú lo crees? La palabra de Dios es fiel, es un ejemplo. Las cosas llegaron a existir por la palabra de Dios. 1. Número 2, segundo ejemplo, dice, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Ahora versículo 6, segundo ejemplo, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces, ¿qué? Pereció inundado. ¿De qué está hablando? Del diluvio de Noé. Esto es simplemente una historia, es algo que sí pasó. Dios dijo que iba a destruir el mundo con el diluvio. ¿Y fue cierto? Okay, porque lo que Dios dice, ¿qué? Se cumple. Es el segundo ejemplo que da Pedro. Ahora, el tercer ejemplo es el fin del mundo. Versículo 7. Dice, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados, ¿para qué? El fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, porque Dios es un Dios justo y ha puesto una fecha y un límite, y sí llegará el día cuando este mundo va a recibir el castigo eterno, va a ser destruido porque está manchado por el pecado. Entonces él está diciendo, Pedro está diciendo a ellos y a nosotros, 2000 años después de esto, este mundo es pasajero. Entonces a lo mejor preguntas, pues ¿por qué espera Dios tanto tiempo? Si en aquellos tiempos decía que evidentemente iba a ser algo rápido, ¿por qué todavía estamos esperando a que pase esto? Versículo 8, él explica. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años es ¿qué? Entonces, para el Señor un día es como 1000 años como un día. Es decir, para Él no existe el tiempo. Dios existe fuera del tiempo. Para Él no existe el tiempo. Nosotros, un año puede ser una eternidad. Y 2000 años, mucho tiempo. Pero para Dios es como si nada. Porque Dios existe fuera del tiempo. En un sentido, vamos a decir 2000 años, para Él 2 días. Simplemente pasaron 2 días. Entonces, tenemos que entender, Él tarda, uno, porque para Él no existe el tiempo, pero número 2, versículo 9, es algo muy hermoso lo que Él explica. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene, ¿qué? Paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie que perezca, sino que todos que se arrepientan.
Sí. Este versículo es hermoso porque demuestra el corazón de Dios. La paciencia de Dios con nuestro mundo. Y pensamos en todos los seres humanos que han vivido. Pensamos en las personas que viven hoy. Hay gente evidentemente buena y hay gente evidentemente muy mala. Pero si tienen vida, en un sentido tenemos que entender la paciencia de Dios con ellos. Que Dios los está dando una oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús y de arrepentirse. Y esto es algo muy hermoso. Quiero que escuches hoy algo del corazón de Dios por ti. Y a quien amas. Si tienes vida, si tus familiares y tus amigos tienen vida, es porque Dios quiere que también comprendan esto. Pero llegará el día, versículo 10. El día del Señor vendrá como un ¿qué? Es decir, sin aviso, sin aviso. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el ¿qué? Por el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella será ¿qué? Quemada. Pedro lo está diciendo bien claro. El día del Señor vendrá. ¿De quién viene el día? Viene. Sí. El juicio de Dios vendrá para acabar con toda la injusticia que hay en este mundo. Y solo los que han puesto su fe en Cristo y tienen la justicia de Cristo, ellos tendrán vida eterna. Muchas veces hablamos simplemente acerca del significado de la muerte de Jesús en la cruz, de pagar por nuestros pecados. Pero ¿tú piensas en el significado de la vida de Jesús? Jesús en su muerte murió la muerte que tú mereces, que yo merezco por nuestros pecados. Pero la vida de Jesús, ¿qué significa para ti su vida? La vida justa de Jesús es la justicia que Dios pone en tu cuenta. Te declara justo con la justicia de Jesús. Hablamos a veces nada más de la muerte, el significado de la justicia de Jesús. Y los que se han arrepentido tienen la ropa de justicia de Cristo. Eso es algo muy bonito. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo debemos vivir? Si esto en verdad es verdad, si eso no simplemente es algo que se habla de eso en la iglesia, pero si esto en verdad es real, ¿debe cambiar nuestras vidas? Debe cambiar nuestras vidas. Y Pedro habla de esto. Dos cosas en particular. Número 1, dice: ya que todo será destruido de esa manera, es decir, tomando todo eso en cuenta, dice, no deberían, ¿qué? Vivir ustedes como Dios, ¿qué? Dios Manda, como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. Está hablando acerca de nuestra forma de vivir y está diciendo él, debemos tener mucho cuidado cómo vivimos. Versículo 14 lo dice también. Vamos a leer 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle, ¿cómo? Sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ok, ¿cómo puedes tener paz con Dios? Por una parte decimos, la paz con Dios tenemos cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Es una manera de decirlo, es decir, cuando tú naces de nuevo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados. La muerte de Jesús, la vida de Jesús te aplica y te da la salvación. Por un lado, vamos a decir, la única manera de tener paz con Dios es lo que se hace en Jesús. Pero cuando tú tienes esto en ti, algo tiene que cambiar en tu vida, tu forma de vivir. De eso está hablando Él. Jesús regresa y los que en verdad tienen la salvación, tienen vida espiritual y debe de ser evidente por cambios que se lleva a cabo en nuestra manera de vivir. Entonces te pregunto, ¿cómo está el asunto contigo?
En primer lugar, has ido a Jesús para decir, Jesús, lo que hiciste en la cruz, tu muerte y tu vida, esto necesito. Necesito nacer de nuevo, dame vida espiritual, es lo primero. Y después dices a Jesús, ¿qué cambios debe haber en mi vida? Si vamos a decir, de hoy en 8, el día 8 de enero 2023, Jesús va a regresar. ¿Qué vas a hacer en esta semana? ¿Qué cosas tienes que cambiar? Y aquí estamos comenzando un año nuevo, 2023. Si Dios tarda y nos presta años más de vida, ¿quién vas a ser en un año? ¿En 2 años? ¿En 3 años? ¿Vas a estar estancado espiritualmente? ¿Vas a estar en peores condiciones o mejores condiciones? Y es muy bueno comenzar un año pensando en este año, ¿qué cosas debo comenzar a hacer para estar así? Listo para el regreso de mi amado Jesucristo. No sé si estás casado, pero cuando tú regresas a casa y no has visto a tu esposa por un año. Si tu esposa te ama, seguro ella está pensando, tal fecha va a regresar mi esposo. Entonces, voy a pensar en las comidas primero. Y después va a pensar, es que le gusta ese color de maquillaje. Le gusta esa ropa, si tengo esa ropa, yo sé que le va a gustar. Y se prepara. Porque lo quiere, lo ama. O te quiere, te ama. Es lo mismo con Jesús. Él nos da la salvación, sí. Pero con las fuerzas que Él nos da, también nos preparamos para su regreso. Para estar haciendo las cosas que le agradan, que le gustan. Porque lo queremos y lo amamos con el amor que Él nos ha dado primero. Esto es. De eso está hablando Pedro. Lo primero es esto. Buscamos vivir vidas santas. Es lo primero. Pero habla de otra cosa también. Versículo 12. No solamente debemos vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable, pero el número 12 dice, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios, esperando ansiosamente. Eso es como una actitud que tenemos de esperar ansiosamente. Es decir, de estar emocionados pensando en su regreso. Y me encanta ese pensamiento porque eso llega al corazón del asunto. ¿Qué cosas te emocionan en tu vida? Por ejemplo, pues ustedes han escuchado hablar mucho de mis nietos. ¿Por qué? Porque como abuelito, quiero mucho a mis nietos. Así que hablo todo el tiempo acerca de mis nietos. Porque estoy muy encantado. Y también ustedes, si están emocionados por algo, hablan de esas cosas, están emocionados. No pueden contener lo que tienen adentro porque estás emocionado. Ansiosamente estás esperando algo. Tal vez cuando piensas terminar una temporada, estás esperando terminar y planeas y arreglas esas cosas, pero estás emocionado y hablando con las personas porque tú estás emocionado. Y nosotros tenemos que estar así esperando el regreso de Jesús, quien es nuestro Salvador. El punto de la religión no es simplemente hacer cosas religiosas. Es un ser viviente. Es nuestro Dios, a quien amamos. Y yo simplemente lo quiero ver. Esto es el punto. Porque lo amo porque Él me amó primero. Y lo amo porque Él me perdonó cuando no lo merecía. Y deseo verlo con mis ojos. Ansiosamente espero su regreso. No hay nada de temor porque perdonado estoy. Simplemente quiero que mi fe se vuelva realidad de verlo con mis ojos. Esto es el punto de lo que Pedro está diciendo. Pero, como él dice, vamos
vamos a seguir leyendo el versículo 12, dice, esperando ansiosamente la venida de Dios, dice, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Está hablando de todo lo que tenemos aquí en el mundo va a desaparecer. Estaba pensando en esto, porque es bonito viajar. A lo mejor mi hermano y su familia están emocionados de ver las cosas de África. Van a ver las montañas de África, van a ver algunas playas de África. Y África seguro tiene su belleza. Cuando estoy en México, cuando estoy en Guatemala, estoy emocionado de ver lo hermoso de cada país. Este año Sharon y yo fuimos a Europa por unos días. Fue algo magnífico ver las cosas bellas de Europa. Pero todo eso va a desaparecer. Todo aquí va a desaparecer y Dios va a crear algo mejor y más bonito. ¿Tú piensas en el cielo? ¿Y cómo va a ser el cielo? La perfección. Si la belleza de este mundo es algo hermoso, pero manchado con pecado, imagínate cómo va a ser el cielo tan mejor. Y no solo esto, quiero que veamos esto, lo que dice. Versículo 13 dice, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite, ¿qué? Esto es clave, eso es clave. Según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la ¿qué? La justicia. La justicia. Un lugar perfecto donde no hay injusticias. Pues trate de imaginar conmigo por un momento cómo va a ser vivir sin injusticia. Si alguien hoy te pudiera regalar papeles de Canadá, tú tienes ciudadanía de Canadá para ti y para todos en tu familia. Aquí ten. A lo mejor dirías, muchas gracias. Porque muchos quieren vivir en Canadá. ¿Por qué? Pues muchos hablan de un país donde hay menos corrupción, donde hay más tranquilidad, donde hay más fuentes de trabajo. Pero te pregunto, ¿en Canadá hay injusticia? ¿En Canadá hay pecado? ¿En Canadá hay divorcio? ¿En Canadá hay avaricia? ¿En Canadá hay niños abusados? ¿En Canadá hay violación? ¿En Canadá hay ladrón? En Canadá también hay jueces que se dejan comprar. En Canadá hay enfermedad. En Canadá mueren niños. En Canadá hay muchos pecadores. Pero en el cielo mora la justicia, donde no hay nada de esto. Y cuando tú y yo ya no lucharemos contra el pecado. Si tú anhelas tener un país mejor, debemos anhelar estar en el país perfecto. Y de eso está hablando Pedro. Que nosotros debemos anhelar, ansiosamente esperando estar ahí. Decir, estoy en mi hogar. Fui creado para estar allí. Y aquí me siento en mi hogar porque es mi hogar. De eso está hablando él. Entonces, para nosotros hoy, 1 de enero 2023, ¿cómo debemos responder a todo esto? 1, tenemos que refrescarnos la memoria. El mundo dice, todo va a seguir normal para siempre. No pienses en las cosas de Dios. O cuando tú ves una película que habla de una manera de que el mundo se va a acabar, no habla de arrepentirte y buscar las cosas de Dios, no habla de esto. Nos refrescamos la memoria leyendo la Biblia, escuchando la predicación de la palabra de Dios para poder vivir así. Si no, se nos olvida. Si no hubiéramos, por ejemplo, tocado este tema hoy, ¿cuándo habríamos pensado en ese tema?
abrimos la Biblia, leemos la Biblia, porque Dios habla de esas cosas y necesitamos saber estas cosas. 1. En este año 2023, refréscate la memoria. Busca cosas que te hacen pensar en estas cosas. 1. 2. Cambios necesarios en tu vida. Si Dios te habló hoy, en tu conciencia, el Espíritu Santo te dijo, en este año necesitas trabajar en esto y aquello. Hazlo. Con la ayuda de Dios, ponte de rodillas y dile a Dios, Dios, ayúdame. Yo sé que necesito hacer este cambio, aquel cambio, Dios. Necesito entregarte mi vida y necesito madurar en esas áreas de mi vida. Hazlo. Pero número 3. Habla con las personas. Dios es paciente, no quiere que nadie perezca. Quiere que todos lleguen a tener la salvación, pero nos quiere usar. ¿Qué cosas te emocionan? ¿Estás emocionado por el país que Dios está preparando para ti? Y los que viven y trabajan contigo han escuchado hablar de ti, del país que Dios está preparando. Habla con las personas que están a tu alrededor acerca del país del cielo y cómo pueden ellos estar ahí también contigo y pasar la eternidad ahí contigo y con tu amado Salvador. Y yo sé que Dios está usando a algunos de ustedes y los quiero animar en esto. Y otros, dile a Dios, Dios, úsame más en este año 2023. Y esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias por estas palabras, gracias por lo que tienes preparado para nosotros en el cielo. Tu presencia, pero un lugar donde hay justicia. Gracias, Dios, por darnos la salvación. Es cosa seria pensar en la manera en que va a terminar este mundo y esta vida. Y Dios, ayúdanos a tomar en serio todo lo que nos has enseñado hoy. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Bueno, vamos a cantar ahora Yo solo espero ese día, que es 557. Eso es bien, sí. 557, gracias. 557. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción.